ya teniendo vista la materia, aunque sea un poquito los temas, por más que sean un intensivo y demás, se te va a hacer más sencillo. Y después, no sé por qué parte estarás yendo, a qué altura estarás, pero yo no me volvería loco con el trabajo práctico cero, por ejemplo. Como que son cosas que obviamente las vemos, las repasamos y todo, pero si lo tenés claro, no te mates haciendo ejercicios de esa guía, ¿no? Ese sería mi consejo, como quizás ya mandarte a la guía 1 y a lo sumo si no entendés algo de la guía 1, bueno, ahí sí volver o preguntar sin problema. Bueno, 21, bastante bien. Dale, bárbaro. Gracias. No, de nada. Creo que Federico se desmutió, o Amago. Si nadie más quiere decir algo, vamos arrancando. Bueno, bien la puntualidad. Se agradece. Bueno, les voy compartiendo. Como siempre, me paran si tienen alguna pregunta, porque quizás el chat es una fiaca estar yendo y viniendo para leerlo. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se Perfecto, ve. gracias. Bueno, como les decía hace un ratito, le decía a Sebastián, la idea de esta clase es terminar de ver, digamos, todos los que sean los ejercicios de transformaciones lineales del trabajo práctico 1, o al menos los que nos puedan interesar en base a lo que se parezca que les puedan tomar en un examen. De hecho, van a ver que ahora vamos a hacer el 9, el 10 y el 14. Y van a ver que habiendo hecho esos tres, después vamos a hacer uno de parcial, que de hecho que es uno que me tomó a mí en su momento cuando la cursé. Van a ver que es bastante accesible. No por eso les garantizaría que va a ser fácil, digamos, en el examen, pero si entienden ciertos conceptos de transformaciones lineales no van a tener problema. Y creo que el ejercicio clave, yo creo que si entienden ese, pueden casi que resolver cualquier cosa que les vayan a plantear. Es uno que, según entiendo, lo vieron con Eduardo en una clase teórica, creo que la del lunes. Creo que es el archivo, no sé si el 103 o el 104 en la numeración del campus, que les da básicamente como tres vectores transformados con una incógnita, que creo que es una R, es un parámetro, y les dice, bueno, ¿para qué valores de R queda únicamente determinada la transformación lineal? Yo creo que si entienden ese ejercicio van a estar muy bien con este tema. Y después van a ver que si tienen parciales viejos y demás, o finales viejos, en finales casi ni se toma esto, pero en primeros parciales, van a ver que siempre ni siquiera llega a ser un inciso, ni siquiera llega a ser un ejercicio entero. Suele ser más bien un inciso de los teóricos. Así que eso también ténganlo en cuenta a la hora de estudiar, ¿no? ¿Qué cosas hay que priorizar o a qué cosas hay que dedicarle más tiempo en base a un poco a los puntajes también, ¿no? Pero, como siempre, entender bien los temas les va a permitir como encadenar más la materia y van a ver que en el fondo lo que estamos viendo ahora tiene relación hasta con el último tema de la materia. Entonces está bueno poder seguir ese hilo. Bueno, ya hablé demasiado y somos 25, bastante bien. Creo que es lo que suelen ser, así que genial. Bueno, como les decía entonces, el ejercicio 9, arrancamos con ese, el trabajo práctico 1, que es algo que ya deberían más o menos haber visto, quizás no vieron este ejercicio. Lo que les iba a decir, si llego a tener preparado algún ejercicio que ya vieron, avísenme, así no nos comemos el garrón de yo explicar algo que ustedes ya saben y ustedes de volver a ver algo que ya vieron. Bien, entonces nos dice, llega gente todavía. Ahí. Nos dice, hallar la transformación lineal que a los siguientes vectores de R3, y nos da estos tres vectores, les hace corresponder
estas matrices de 2×2, ¿no? Bien, ahora quiero ver si alguien me puede como contestar esto, si no, obviamente lo vamos a terminar respondiendo, pero yo tengo estos 3 vectores de R3 y tengo sus imágenes, ¿no? Ahora, para yo poder caracterizar la transformación lineal, ¿no? Para poder obtenerla, saber que es única y demás, ¿qué deberían ser estos 3 vectores? ¿Cómo deberían ser? Independiente. Bien, sí. Más específicamente tienen que ser una base, ¿no? Tienen que ser una base de este espacio vectorial que es R3. Una de esas condiciones es que sean independientes, ¿no? Entonces acá es un poco lo que decimos, que el ejercicio no lo dice, pero si ustedes esto se los dan así, se lo tiran por la cabeza y no les dicen nada, ustedes tienen que verificar que estos 3 vectores sean una base antes de ponerse a resolver. Y ya ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, la primera condición entonces sería la que dijo el compañero recién, que es que sean linealmente independientes, y la otra es esta idea, ¿no? De que sean la cantidad mínima, en este caso que sean 3, porque estamos queriendo como crear, digamos, que queremos que esto sea una base del espacio de R3. Entonces, esto según un ejercicio del trabajo práctico 0, creo que lo vieron con Julio o con Fede, estoy seguro, que les daban como distintos conjuntos de vectores y les preguntaban, bueno, ¿cuál genera el espacio de R3, por ejemplo? Y si quizás hubiera 4 vectores acá, quizás sabríamos que, ya podríamos ver que uno de los 4 sería redundante, ¿no? Esa es un poco la idea. Acá ya spoileamos un poco, pero la manera, mientras sigo aceptando, la manera de ver que estos vectores son linealmente independientes entre sí es armar una matriz, ¿no? Acá en este caso, creo que los enfilamos, o sea, los pusimos acomodados en filas, calculamos el determinante de esa matriz, y si nos da distinto de 0, entonces son linealmente independientes, ¿no? Y ahí ya tendríamos como esta primera condición. La otra es que sean 3, entonces ya lo vemos directamente. Y por lo que decíamos antes, por el teorema fundamental de las transformaciones lineales, que entiendo que vieron demostrado el otro día en clase, nosotros sabemos que si conocemos las imágenes de una base de un cierto espacio, o sea, tenemos una transformación que lleva cosas de R3 a R de 2×2 en este caso, que esto lo decíamos acá. Y si conocemos una base de ese espacio de R3 y conocemos las imágenes que esa transformación nos va a devolver, digamos, de esos vectores que son base, nosotros podemos caracterizar la transformación lineal. ¿De qué manera? Porque nosotros sabemos al final del día que esta base de R3, con esta base de R3 nosotros podemos escribir como combinación lineal a cualquier vector genérico de R3 que nosotros queramos, ¿no? Al final del día, como en los primeros ejercicios de la guía, que es el camino inverso, en los primeros ejercicios de la guía, que no la tengo abierta, pero la abro. Si se acuerdan, es como que les dice, la transformación, es como que les da las instrucciones, ¿no? Porque les dice, esto lo están viendo, ¿no? O me quedé en el... Sí, supongo que sí. Sí, sí. Perfecto. Les da la transformación, entonces les da como las instrucciones. Bueno, toma el primer elemento del vector y sumale el segundo. En el segundo caso, toma el primero, multiplícalo por 2 y sumale el tercero y así. En este caso queremos... Tengo acá las pestañitas. En este caso queremos llegar justamente a eso a partir de tener justamente las imágenes de la base. Entonces, planteamos un vector genérico en R3, x1, x2, x3. Sabemos que se puede escribir como una combinación lineal única porque estos 3 vectores son una base. Entonces, la forma que tenemos de los escalares, digamos que la combinación de escalares para escribir como combinación lineal a este vector genérico en base a los otros 3, tiene que ser una combinación única, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomar de este sistemita que se arma, nos quedan justamente las variables, o mejor dicho, queremos sacar los parámetros, queremos calcular los parámetros en términos de las variables, ¿no? Fíjense que en el primer renglón tenemos x1 es igual a alfa por el vector 1, después beta por el vector 2 y gamma por el vector 3, pero en el primer elemento ambos dos tienen un 0.
Entonces sabemos que x1 va a ser igual a alfa, ¿no? En el otro caso, tenemos x2, acá alfa por 0 tenemos un 0, tenemos un beta 1 por 1 y un beta por 1 y un gamma por 2. Entonces sabemos que x2 es igual a beta más 2 por gamma. Y en el caso de x3, 2 alfa más beta más 3 gamma. Pero lo que nosotros queremos es, como les decía recién, y ahora es donde me tengo que poner a escribir, queremos tener los parámetros en función de las variables. En este caso ya estamos bien, en el caso de x1, porque alfa es igual a x1 y no nos hacemos drama. Ahora, en base a estas dos ecuaciones, queremos sacar los valores de los parámetros que están acá en el resultado, ¿no? Pero lo que tienen que hacer básicamente es pasar este 2 gamma para acá. Entonces les queda beta es igual a x2 menos 2 gamma. Ese beta lo meten acá. Y de ahí despejan gamma, que les va a dar esto de acá. Y ese gamma, después lo vuelven a meter arriba, que ahí tenían x2 menos 2 por gamma, hacen las cuentitas y llegan a que beta vale esto, ¿no? Por eso, ahora vamos a ver por qué queremos los parámetros en términos de las variables. Pero lo importante es que una vez que los obtuvimos, nosotros podemos aplicar ya directamente la transformación. O sea, tenemos acá justamente nuestro vector que queremos escribir o queremos justamente detallar como una combinación lineal de los de la base. Aplicamos la transformación a cada lado. Por propiedades de las transformaciones lineales, sabemos que podemos aplicar, digamos, la transformación de una suma es lo mismo que la suma de las transformaciones, y a su vez podemos extraer los escalares, digamos, las constantes por fuera de la transformación. Entonces esto es lo que pasa de este paso a este paso, ¿no? Fíjense que la transformación la aplicamos a cada vector individualmente y sacamos el escalar fuera de la transformación. Pero esto al final del día sabemos qué es, porque son las imágenes, o sea, los resultados de estas transformaciones van a ser las imágenes que nos dieron en la consigna. Y también los escalares son los que calculamos más arriba, que los calculamos en términos de las x. Recuerden que alfa era x1, bueno, beta era 4x1 más 3x2 menos 2x3, y el caso de gamma era menos 2x1 menos x2 más x3. Y una vez que tenemos esto, es simplemente operar, o sea, hacemos el producto de cada uno de estos escalares, esto que estamos tomando como constante, por cada uno de los elementos de la matriz de 2 por 2, después hacemos la suma. Fíjense que acá tenemos este x1, esto lo multiplicamos acá por el paréntesis por este 1, y este de acá por 0. Entonces, el primer componente, el elemento 1, 1 de esta matriz, nos va a quedar esto de acá. x1 más 4, ahora lo trabajamos un poquito igual, x1 más 4x2 x1, perdón, más 3x2 menos 2x3. Y hacemos lo mismo para los otros componentes, los otros elementos de la matriz. Y si trabajan eso, van a ver que llegan a esta transformación lineal, que es la forma en la que nos la dan en los primeros ejercicios de la guía, ¿no? Porque nos dicen, justamente están estas instrucciones de, bueno, para llenar el primer elemento de la matriz, toma el primer componente del vector, multiplícalo por 5, sumale el segundo multiplicado por 3 y restale el tercero multiplicado por 2, y así con cada uno de estos componentes. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Creo que no entró más nadie. Sí, por. No sé si entró justo. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? Mientras tomo agua. ¿Podría repetir el paso anterior? Que Sí. no me quedó bien. Sí, este de acá. Sí, estabas cuando sustituiste los parámetros por las incógnitas. Claro. Fíjate que más arriba nosotros de acá habíamos despejado los parámetros en términos de las variables, ¿no? Entonces, una vez que aplicamos la transformación y fuimos separando la transformación en la suma y sacamos los escalares afuera de la transformación,
lo que hacemos es reemplazar los valores que obtuvimos de los parámetros. En el caso de alfa era x1, en el caso de beta era 4x1 más 3x2 y así. Y también el caso de gamma. Y una vez que hicimos eso, lo único que hacemos es en este caso, primero el producto, digamos, vectorial de cada una de estas cosas. Producto por escalar, perdón. El producto por escalar de cada una de estas cosas y después sumamos, porque al final del día esto nos queda una matriz de 2×2 que va a tener a x1 acá y 2x1 acá. Esto va a tener a este paréntesis en cada uno de los elementos de la matriz. Y acá, bueno, siguiendo la misma lógica. Entonces llegamos a 3 matrices de 2×2 que están todas en términos de las variables, de x1, x2 y x3. Esas 3 matrices las sumamos y llegamos a esto de acá. Y si esto lo trabajamos un poquito más para ordenar, fíjense, acá juntamos el x1 más 4x1 lo sumamos y así. Acá menos 2x3 le sumamos el x3, el 3x2 le restamos el x2 y así sucesivamente y llegamos a la forma de la transformación lineal, que era lo que queríamos determinar, digamos. ¿Ahí quedó más claro? Sí, quedó más claro. Gracias. Perfecto. A mí, Bueno. Jano, ¿te paso una Sí, consulta? decime. Como que todavía no me cierra el concepto de transformación lineal. Esta matriz esto es un resultado de una matriz 2×2, ¿no? Que significa que a cualquier combinación de x1, x2, x3, si le aplicás esa transformación, o no entiendo bien ese concepto. O sea, vos no te ubicás mucho con esto o con... Claro, eso. O sea, ¿qué sería el resultado de esa matriz? Claro, fíjate que la transformación lo que hace es tomar cosas de R3 y llevarlas a R2×2, ¿no? Entonces, lo que hace la transformación es justamente darnos esas indicaciones de, vos tenés un vector en R3 que tiene sus componentes, x1, x2, x3, y para llevarlo al R2×2, te dice, bueno, en el primer elemento de la matriz hace esto, 5 por x1, 3 por x2, menos 2 por x3, y ya ahí tenés el elemento 1, 1 de la matriz. Para el elemento 1, 2, seguís tales instrucciones, y para el 2, 2, por ejemplo, listo, un 0, y así. Entonces, pasaste de un vector de R3 a una matriz de 2×2, en base a las instrucciones estas que te da la transformación lineal, que está digamos, determinado por las mismas, por donde empezó todo esto, por estas imágenes de acá. En base a lo que charlamos del teorema recién, si nosotros tenemos una base de R3, que como es una base podemos utilizarla para formar cualquier vector del espacio que nosotros queramos. Por eso usamos un vector genérico acá. Y si conocemos las imágenes de esa base, en el espacio de llegada, o sea, en el 2×2, podemos caracterizar la transformación lineal y va a ser única. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental, digamos. No sé si quedó más claro. O sea que, más o menos, tratando de pensarlo en voz alta con mis palabras, sería para todos los vectores que están en la consigna, si le aplicás esta transformación a la que llegamos, te devuelve la imagen en R2 que también nos dice la consigna para cada uno de esos vectores. Claro, eso no lo probé, pero debería suceder. Sería como un buen ejercicio. O sea, si vos tomás el vector, ponele 1, 0, 2 y seguís 1, 0, 2. A ver, acordemos, ¿no? 1, 0, 2. Y seguís estas instrucciones, deberías llegar a la imagen que te da la consigna. Que en este caso sería 5 menos 2×2, que es 4, y te queda un 1 acá. Acá vamos a tener un 0 siempre, x2 es 0, y acá tenemos 4, un 0, menos 1 son 3. No, perdón, menos 2 son 1, o dije cualquier cosa. 4 por menos 2 son 2. Entonces debería quedar 1, 2, 0, 0, si mal no recuerdo, que es esto acá. Claro, fenómeno. Ahí va. Muy gracias. Buenísimo. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda? Ok. 30 personas, re bien.
Bien, bueno, vamos al 10. Este, qué sé yo, quizás es un poco más conceptual. Nunca vi que se tome algo así, como que la idea es que entiendan bien qué es la idea de recorrido, núcleo y demás, pero no sé, no lo he visto salir mucho en exámenes. Bien, en este caso nos dice la transformación que toma cosas en R2 y las lleva a, digamos, las mantiene en el mismo espacio, pero bueno, algún cambio, digamos, habrá en el medio. Está caracterizada por la premultiplicación. Acá fíjense que no estamos hablando, no es una transformación, no nos dan una transformación al estilo de esto de acá, de, bueno, las instrucciones de tomar el primer componente, hace esto, toma el segundo, hace esto otro, toma el tercero, hace esto otro, sino que acá nos dan la matriz asociada a esa transformación lineal. Entonces, la transformación en este caso sería algo así como, si esto lo llamamos A por X, siendo X algún vector de R2, es igual a Y, que va a ser otro vector de R2, ¿no? Que esto sería análogo a decir, a mí me dan la transformación, se la aplico al vector y llego a un vector de 2×2. Esta es la forma, si se quiere, 1, que es a este estilo. Es como esto de acá. Y esta sería, bueno, una forma 2 que ya entiendo que habrán visto, ¿no? Esta idea de, bueno, una matriz asociada a la transformación lineal, que incluso después vamos a ver cómo se obtiene y demás. Bien. Entonces, en base a esta transformación que está caracterizada por la premultiplicación por esta matriz, 2, menos 8 y menos 1, 4, nos preguntan cuáles de los siguientes vectores pertenecen al recorrido de la transformación. Si alguien se anima, ¿se acuerdan qué era el recorrido de la transformación? ¿Qué era? ¿Era como la imagen? Claro. Sí, de hecho es como un sinónimo, ¿no? Recorrido, conjunto, imagen. La idea, lo que nos están preguntando es, si yo tomo cualquier, a ver, el espacio de salida son cualquier vector que esté formado por dos reales, o sea, cualquier vector de R2, ¿no? Que bueno, justamente tenga componentes reales. Lo que nos está preguntando es, si yo parto de cualquier vector, no importa cuál sea, yo parto de cualquier vector de R2, ¿puedo llegar a cada uno de estos? Entonces, la pregunta va a ser si en base a al final del día, como estamos hablando de una premultiplicación por una matriz y demás, no va a ser más que un sistema de ecuaciones, ¿no? Porque tenemos la matriz, que es lo que nos dan siempre, y la pregunta es, bueno, ¿existen vectores de R2 para los cuales vos hagas la matriz por el vector y te devuelva el vector B, el vector W y el vector Z? Esa es un poco la idea. Si existe un vector de R2 que yo lo premultiplique por la matriz y me dé el vector B, entonces B, el vector B, pertenece al recorrido. Si no puedo hacer eso, no va a pertenecer al recorrido. O sea, no es una imagen justamente de los vectores del espacio de salida, ¿no? Así que lo que hacemos acá es plantear justamente el sistemita. Fíjense que de este lado tenemos la matriz y la ampliamos con el vector, el 1 menos 4, que es el primero, que es el vector B. Entonces, acá si trabajamos un poquito con las operaciones elementales que conocemos de siempre, podemos formar ceros acá abajo, porque fíjense que el renglón, la fila de abajo es el cuádruple, 4 veces la de arriba, entonces acá puedo formar todos ceros. Y de acá puedo despejar, justamente me queda esta ecuación que es x1 menos un medio x2 es igual a un medio. De acá puedo despejar el valor de x1 que me queda en términos de x2. Y acá lo único que hacemos es poner, bueno, una cierta constante. Decimos, si x2 valiera 1, el vector sería 1, un medio más 1, que es un medio, más un medio, tendríamos 1 también. Entonces, para un caso particular. Lo importante que es que tiene solución. Si yo planteo este sistema, que sea A
por un vector X genérico y yo quiero llegar al 1 menos 4, hay solución para este sistema. Como hay solución, entonces el vector B pertenece al recorrido de la transformación. ¿Se ve? Voy a ir más por la negativa. Igual si alguien no lo ve, me avisa. Igual ahora nos quedan otros más. Bien. Ahora para el 5,0. Lo mismo. Planteamos el sistema y vemos si hay manera de, con esta, premultiplicando por esta matriz, podemos llegar al vector justamente del otro lado. Llegar al 5,0. Fíjense que acá tenemos un tema porque no podemos, las filas ya entre sí no son 4 veces, no son múltiplos, entonces no podemos formar un 0. Si formamos un 0 acá y acá, como se ve en este paso, acá nos queda este 20, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es lo que hablábamos el otro día que tuvimos clase, que era, en base al teorema de Roger-Frobenius y demás, como el rango de A es menor al rango de la matriz ampliada, es un sistema que no tiene solución. Si no tiene solución, lo que quiere decir esto es que yo no puedo alcanzar este vector 5,0 premultiplicando cualquier vector de R2. Si lo premultiplico por la matriz A, no hay manera de llegar a este vector 5,0. Entonces, el vector W no pertenece al recorrido de la transformación, porque no es una imagen, digamos, no lo vamos a poder calcular en base a esta transformación. Y para el caso de menos 3,12, fíjense que sí va a estar, en parte se ve porque el vector Z es 4 veces, en realidad es menos 3 veces el vector B, si se fijan. Porque acá tenemos un 1, acá tenemos un menos 3, acá tenemos un menos 4, por menos 3 nos queda 12. Entonces es un múltiplo, ya ahí tenemos la idea de que lo vamos a poder encontrar. Acá no quiero spoilear lo que sigue. Lo importante que es entonces que si yo planteo A por X, siendo X un vector genérico, ahí creo que llegó algo al chat, ahora lo miro. A por X siendo X un vector genérico y del otro lado del igual el vector de resultados es el menos 3,12, voy a poder encontrar solución para ese sistema. Entonces el menos 3,12 pertenece al recorrido o al conjunto de imagen de la transformación. Se ve que alguien ahí pidiendo grupo de WhatsApp. Consulta. Sí. Entendí lo de la matriz. Ahora, el vector ese que arman, ¿por qué le colocan el acá abajo? No entiendo. Porque es como, acá vos encontraste ya la forma del vector. Decís, bueno, el vector X se va a formar con, el primer componente va a ser un medio el valor de X2, o sea, el valor de esto de acá, que es el segundo componente, más un medio. Entonces le pone una K para denotar que un vector cualquiera que se sale de este resultado va a tener esta forma para el valor de K que nosotros queramos poner. Acá di el ejemplo de 1. Si X2 toma valor 1, entonces nos queda el vector 1, 1. Pero podría tomar cualquier valor que nosotros queramos. ¿Ok? Hay un sitio donde se pueda leer esto. ¿Cómo? No entendí. Hay una explicación más teórica de esto. Consulta, te pregunto. Sí, es que no sé si va por teórica o no teórica, sino que vos acá te estás manejando todo en términos genéricos, porque fíjate que el X del que partimos es genérico, porque dijimos, bueno, ¿existe algún X de R2 tal que yo lo premultiplique por A y me lleve al vector 1 menos 4? Entonces, como lo planteaste genérico, vas a llegar a algo genérico. Lo que te está diciendo esto es, si vos partís de un vector de esta forma, sea el valor que sea de K, o sea, acá fue 1, 1, pero si yo a esto le pongo 2, por ejemplo, si K vale 2, entonces el vector tendría un 2 acá abajo y haría 1 medio por 2 más 1 medio, sería 3 medios. Entonces, si vos partieras de este vector, también obtendrías, digamos, justamente el 1 menos 4. Ah, ok.
Vale. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien, acá era lo que no quería spoilear. Acá nos dice, bueno, ¿este punto claro o alguien más tiene alguna duda? Sí, no, creo perdón. Sí, Sí, Perdón. Dale vos, dale vos. Bueno, era más que nada al principio. Quería volver al principio de todo el planteo, porque justo me interrumpieron. Entonces quería ver por qué había llegado a eso de plantearlo como un sistema de ecuaciones. Ok, porque la transformación nos la dan como, nos la definen como la premultiplicación por esta matriz. Entonces, estas dos cosas son análogas, la 1 y la 2. Hay veces que nos dan Sí. la transformación de esta manera y en este caso nos dicen, mira, la matriz asociada a la transformación es A. Y la transformación va a ser premultiplicar a cualquier vector de R2 por la matriz. Como nos lo plantearon así, es un sistema de ecuaciones. Claro. Listo. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más quería decir algo? O creo que la persona que iba a contestar iba a decir que no había más dudas. Bien. El B nos dice, ¿cuáles de los siguientes vectores pertenecen al núcleo de la transformación? ¿Quién me dice qué es el núcleo? Yo mientras voy escribiendo por dónde va la respuesta. Puede ser cuando el cero es solución, o bueno, sea, un vector que da como solución cero. Eso mismo. En este caso, sí. Cero no, ojo con eso. Acá no pasa nada, ¿no? Pero para cuando hablen con Eduardo, vector nulo. Pero sí, la idea va por donde dijiste vos. Acá, fíjense que cuando hablamos del recorrido, estamos hablando de los vectores, en cierta forma, de I, o sea, los vectores del resultado, justamente la imagen. Cuando hablamos del núcleo, estamos hablando como del dominio, ¿no? Estamos hablando del paso previo. Estamos diciendo, bueno, ¿cómo es el conjunto? ¿Cuál es el conjunto de los vectores del espacio de salida que si yo los premultiplico por A me da el vector nulo? Entonces, estamos como cambiando la perspectiva. Ahora estamos viendo el otro lado de la transformación. Bien. ¿Qué les iba a decir? Si hay alguna duda en el chat, porque vi que están hablando del grupo de WhatsApp y demás, si llega a haber alguna duda de esto en el chat, de última alguno desmutéese y me avisa y aquí voy a mirar, pero si no voy a estar yendo medio seguido. Entonces, volviendo al tema, ¿qué deberíamos hacer para ver si el vector B, el vector W y el vector Z pertenecen al núcleo de la transformación? En base a lo que explicamos recién. Y si podés reemplazar y listo. Si Eso tenés mismo. la matriz y todo. Tal cual. Lo que tengo que hacer es premultiplicar al vector B por A. Entonces digo, bueno, A por B, que es 5, 10, y veo qué me da. Si me da el vector nulo, como como planteamos acá, va a pertenecer al núcleo. Si no me da el vector nulo, no pertenece al núcleo. ¿Ok? Así que hacemos eso, tenemos el 5, 10, el 3, 2 y el 1, 1, ¿no? Empezamos con el 5, 10. Fíjense que si yo reemplazo el vector genérico por 5, 10, hago 5, 10 lo premultiplico por A, me da el vector nulo. Entonces B pertenece al núcleo de la transformación lineal. Porque si yo lo premultiplico por A, obtengo el vector nulo. Ahora, para los otros dos casos, para el 3, 2 y el 1, 1, si yo hago ese reemplazo, sigue llegando gente. Increíble. Acá. Si yo hago ese reemplazo, ¿no? Premultiplico el 3, 2 por la matriz y el 1, 1 por la matriz, no me da el vector nulo, en este caso y en este caso, entonces no pertenecen al núcleo de la transformación. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Te hago una consulta por ahí, lo que voy a decir es una burrada, pero si planteas un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, en vez de probar uno por uno y a ver el resultado que te da y de última vez encontrarías en definitiva el núcleo. Sí, va por ahí. Va por ahí, de hecho es el inciso, el D, que nos dice
Lo que está bueno, ¿cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. Está bueno lo que dice Agustín porque Agustín dice, vayamos un paso más y en vez de ir vector por vector probando, ¿por qué no planteamos un sistema homogéneo como este, por ejemplo, con un vector genérico y sacamos la forma, obtenemos la forma, el patrón que tiene que seguir X para pertenecer al núcleo? Entonces, una vez que lleguemos, que es lo que vamos a hacer en el inciso D, una vez que lleguemos a ese patrón de cómo tiene que ser el vector para que pertenezca al núcleo, ya quizás podríamos verlo más directamente acá, ¿no? Y de hecho, ahora no quiero spoilear más, pero va por ahí, así que muy buena la pregunta. Bueno, pero paso previo, tenemos que encontrar una base. Ahora queremos hacer algo similar a lo que decía recién Agustín, pero lo queremos hacer para el recorrido. Queremos ver, bueno, una base, un patrón para los vectores que están en el recorrido de la transformación. Y lo que hacemos para este inciso, para el C, o sea, para encontrar una base del recorrido, es básicamente tomar la matriz y buscar, acá dice, como el vector más sencillo, digamos, que salga de esa matriz. Fíjense que acá, por ejemplo, acá lo tomamos como columnas, y si ustedes miran como columnas, el primer vector, o sea, entre vectores son múltiplos, ¿no? Son justamente 4 veces, o sea, el izquierdo es menos 4 veces el derecho. Entonces, si hacemos ese laburito, digamos, de operaciones elementales y demás, llegamos a este vector genérico, o digamos, nos dice un poco la forma que tiene que tener un vector para que pertenezca al recorrido. Que es básicamente... Sí, sí. Disculpa, sería menos 2 veces el derecho, ¿no? O menos 4. Ah, perdón, menos 2. Sí, dije mal. Okay. Acá Okay. sí, porque del 1 al 2, sí, es temprano. Bien, llegamos entonces a un vector del estilo 1 menos 4. Y lo que nos está diciendo, esto si lo planteáramos en términos genéricos, sería algo así como cualquier vector, para la notación que usamos antes, ¿no? Para una cierta constante K, cualquier vector que tenga esta forma, o sea, K en el primer componente y menos 4K en el segundo, cualquier vector de esta forma va a pertenecer al recorrido de la transformación. Y si se fijan, yendo hacia atrás en nuestros pasos y viendo acá teníamos, bueno, acá es justamente el de la base, así que ni bola, pero es justamente el vector genérico, ¿no? Pero fíjense en este caso. En este caso, K es igual a menos 3 y hago menos 4 por menos 3 me da 12. Entonces ya, si hubiéramos hecho esto al principio, si hubiéramos arrancado por el inciso C, ya hubiéramos visto que, primero, hubiéramos visto que B pertenece al recorrido, pero también hubiéramos visto que Z pertenece al recorrido porque cumple con este patrón. Cumple con este patrón de que el segundo componente sea menos 4 veces el primero. ¿Se ve esto? Entonces, para hallar una base... Lo que hicimos fue... Sí, decime vos. No. Decime. Un poco. Fue elaborar un poquito la matriz y ver como qué patrón seguían las columnas, o también lo podríamos haber hecho... Acá lo hace con columnas. Entiendo que se puede hacer también con las filas, pero sí, lo que hicimos fue como esto, elaborar la matriz para ver qué patrón sigue, digamos. Las relaciones entre las filas, en este caso. ¿Ok? Y bien, para el D, que era lo que decía antes Agustín, queremos encontrar una base para el núcleo, o sea, queremos encontrar como el patrón que siguen los vectores que pertenecen al núcleo de la transformación. Entonces, para eso planteamos el sistema homogéneo, o sea, fíjense que esto es A por un vector genérico X es igual al vector nulo. Lo que hacemos es trabajar este sistema. Fíjense que de vuelta la segunda fila, en este caso, sí, es menos 4 veces la primera, así que acá hacemos todos ceros. Y de acá, de esta ecuación, obtenemos el patrón,
que el patrón es que el segundo componente, y, sea 2 veces el primero. Cualquier vector que tenga esta forma, o sea, acá lo hicimos con K, ¿no? Cualquier vector que sea, en este caso, K y 2K, va a pertenecer al núcleo de la transformación. Y si volvemos con esto hacia arriba, fíjense que 5, 10 cumple con esto, porque 5 es el primer componente, 10 es el segundo y 10 es 2 por 5. 2 no es 2 veces 3 y 1 no es 2 veces 1. Por eso no pertenecen al núcleo, digamos. ¿Se ve eso? Pregunta, Jano. Ahí para plantear la ecuación esa 2x igual a y, Sí. lo que hiciste es, o sea, de la matriz esta que te queda 2 menos 1, 0, es plantear 2x menos y igual a 0 y despejar. Claro. Esta ecuación, sí. Esta ecuación decís, bueno, 2x menos y es igual a 0. Y de ahí se despeja esto acá. Ok. Perfecto. Bien. Y el último nos dice determinar el rango y la nulidad de la transformación. El rango, al final del día, es que por eso lo obtuvimos de la matriz inicial, ¿no? El rango es el número de la cantidad de vectores que son base del recorrido. O bueno, visto desde el otro lado es, si yo tomo la matriz de 2×2, simplemente ver su rango. Y recuerden que para calcular el rango ahí teníamos, bueno, su determinante. Si el determinante entero me da distinto de 0 es rango 2. Si me da 0, entonces va a ser de rango 1. Y la nulidad es la dimensión del núcleo, en cierta forma, que eso se determina por la cantidad de vectores que está en la base del núcleo. Entonces, acá, a ver, ¿qué nos puede pasar? Hay veces que el núcleo puede no tener ningún vector adentro, salvo el 0, 0. El 0, 0 siempre, el vector nulo, siempre pertenece al núcleo. Pero si ese es el único vector que está dentro del núcleo, no decimos como que su nulidad, o sea, la dimensión del núcleo es 0. Acá la base está formada por un vector, ¿no? O sea, sigue un patrón. Todos los vectores que sigan este patrón van a pertenecer al núcleo. Entonces decimos que el núcleo tiene dimensión 1. Y bueno, hay un teorema que creo que se llama teorema de las dimensiones o algo así, que nos dice que la suma del rango más la nulidad, o sea, la dimensión el rango es la dimensión de la imagen de la transformación. Recuerden que la imagen y el recorrido es lo mismo. Y esto de acá dijimos que era la dimensión del núcleo. Y bueno, este teorema que les decía dice que si yo sumo la dimensión de uno y la dimensión del otro, me tiene que dar la dimensión del espacio, que en este caso es R2. Entonces la dimensión es 2. Y la suma, bueno, justamente, se tiene que cumplir eso. ¿Se ve esto? Igual quizás es lo menos importante, pero lo más importante es que hayan entendido todo lo previo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Por ahora no. Perfecto, gracias. Gracias por contestar. Bien. Bueno, como les dije, igual el 10 quizás es más conceptual y no algo que les vayan a tomar, digamos, tan directamente. Bien. Veamos el 14, que nos dice sea una transformación que toma, digamos, vectores de R3 y los transforma en vectores de R2 definida con relación a las bases E1, E2 y, digamos, esta base que está compuesta por los vectores E1, E2 y E3 y en el espacio de llegada F1 y F2.
y todo eso está, la matriz asociada a esta transformación con relación a estas bases es esta de acá. En base a todos esos datos, nos dice tomar en R3 una nueva base, o sea, planteemos un cambio de base que sea, definimos un nuevo vector E1', que es la suma de E2, E3, un nuevo vector E2', que es la suma de E3 y E1, y un nuevo vector E3', que es la suma de E1 y E2. Y en base a esto, hallar la nueva matriz que se asocia a esa transformación. O sea, nosotros siempre tenemos una transformación y para obtener la matriz asociada a esa transformación nos tienen que dar dos bases. Una base del espacio de salida y una base del espacio de llegada. Según cómo sean esas bases, va a quedar determinada una cierta matriz, ¿no? Como es en este caso. Cuando cambiemos las bases, si hacemos algún cambio de base, la matriz también se va a modificar. La transformación siempre va a ser la misma. La cosa es en base a qué bases, en relación a qué bases estamos planteando o queremos hallar justamente la matriz asociada a la transformación. Entonces, si nosotros ahora vamos a ver que si nosotros conocemos cómo llegar de acá hasta acá, cuando nos planteen el cambio de base, tanto del espacio de salida como en el espacio de llegada que vamos a ver después, podemos encontrar cómo va a ser la nueva matriz del operador. ¿Ok? Entonces, un poco la idea cuál es o por dónde vamos a empezar. Nosotros sabemos que E1, E2 y E3 son vectores de R3 que nosotros podemos transformar en vectores de R2. Pero a su vez sabemos que F1 y F2 son una base, son base de R2. Entonces, como son base, yo puedo escribir cualquier vector de R2 como combinación lineal de F1 y F2. ¿Ok? Entonces eso tranquilamente a mí me permite escribir la transformación de E1, E2 y E3 como combinación lineal de los vectores de la base del espacio de llegada, ¿no? Y esto lo deberían haber visto, entiendo que sí, que lo vieron en la clase teórica, pero si ustedes encolumnan estos escalares, llegan justamente a la matriz que está asociada a esa transformación lineal, ¿no? Entonces, fíjense que acá el alfa 1 lo pongo acá, el beta 1 lo pongo acá, o sea, este primer vector columna de acá es digamos, el vector, vector no, son estos dos escalares, pero encolumnados, lo mismo con este y acá, y lo mismo con este y este de acá. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque como nos dan la matriz inicial, nosotros conocemos estos escalares, sabemos el valor de alfa 1, el valor de beta 1, de alfa 2 y de beta 2. O sea, sabemos cómo combinar los vectores de la base del espacio de llegada para formar la imagen del primer vector de la base del espacio de salida. ¿Ok? Si hablo mucho en chino y no se entiende, me avisan. Entonces... Perdón, Jano. Decime, sí. Entonces, la clave acá está en saber que F1 y F2 son base del espacio de llegada, ¿no? Siempre, sí. Genial. Siempre para determinar una matriz, que ahora lo vamos a ver en uno de parcial, que como les digo, si entienden el de parcial van a ver que les va a parecer muy fácil. Siempre nos tienen que dar bases, tanto de salida como de llegada, para que nosotros podamos determinar la matriz. Claro. Perfecto, gracias. De nada. Pero bueno, démosle vuelta un segundito más, ¿no? E1 es un vector de R3 que cuando yo lo transformo me da un vector de R2, ¿no? Y este vector de R2 yo lo puedo escribir como una combinación lineal de F1 y F2, que son los dos vectores que forman la base del espacio de llegada. ¿Ok? Y como son base, estos escalares van a ser únicos, ¿no? Es una combinación, digamos, de escalares únicos. Pero como nos dan la matriz, sabemos cuáles son esos valores. Porque, por esto que charlábamos del teorema de la matriz asociada a la transformación lineal, digamos, a las transformaciones lineales, sabemos justamente
que las columnas de la matriz son justamente esas combinaciones de escalares. Entonces, la primera columna nos da las coordenadas de este vector este vector es de R3, las coordenadas de este vector de R3 en base con relación, a la base de R2. Entonces, ¿para qué queríamos todo esto? Fíjense que acá lo único que hicimos fue pasar de este sistema a este sistema, lo único que hicimos fue decir, bueno, conozco los escalares, conozco el alfa 1, el beta 1, el alfa 2, el beta 2 y así sucesivamente. ¿Para qué queremos hacer todo esto? Porque ahora nos van a plantear un cambio de base. Nos van a decir, che, la base del espacio de salida ya no va a ser más E1, E2 y E3, sino que va a ser E1', E2' y E3', en base a esas combinaciones que nos dieron más arriba, que ahora vamos a ver. Pero ¿por qué es importante esto? Porque E1, E2', E2', y E3' siguen siendo vectores de R3. O sea, E1' pertenece al espacio de R3. Cuando yo lo transformo, me da un vector de R2, que yo lo puedo expresar como combinación lineal de F1 y F2. Eso es lo importante acá. Ahora, ojo, esta combinación lineal no va a tener los mismos escalares que antes. Va a tener otros nuevos. Pero vamos a ver que, como nosotros conocemos estos resultados, vamos a poder obtener los nuevos escalares. ¿Ok? Acá no me acuerdo qué letras usé. Bueno, acá, fíjense qué es lo que les decía recién. Tomo E1', lo mismo con E2' y E3', que son vectores de R3. Los transformo, me dan algo de R2, me dan un vector de R2 que puedo expresar como combinación lineal de F1 y F2, que siguen siendo las mismas bases del espacio de llegada. Pero los escalares son nuevos. Por eso les puse otras letras, ¿no? Gamma 1 y delta 1. Y lo mismo para 2 y para 3. Ahora, ¿cómo los vamos a obtener? Nosotros lo que sí sabemos es cómo se componen o cómo están formados estos vectores nuevos E1' y así sucesivamente. Sabemos en este caso por consigna que E1', por ejemplo, es E2 más E3. Entonces, fíjense que transformar E1', si E1' es E2 más E3, tendría la transformación yo la puedo aplicar, digamos, a ambos lados. Entonces, la transformación de E1' es lo mismo que la transformación de E2 más E3. ¿Ok? Pero, por propiedades de las transformaciones lineales, yo esto lo puedo separar. Puedo separar justamente la transformación, aplicársela a E2 y aplicársela a E3 por separado. Pero estas cosas al final del día ya sé qué son. Estas dos las conozco porque las calculamos antes. La transformación de 2 y la transformación de 3 estaban acá arriba. Y siguen estos parámetros. Bueno, la transformación de 2 es menos 1 por F1 más 2 por F2 y la transformación de 3 es 1 por F1 menos 3 por F2. Entonces, yo puedo reemplazar esos valores que conocemos de la ecuación 1, perdón, de las ecuaciones 2 y 3. Lo podemos reemplazar acá. Después, esto está hecho para los demás casos, ¿no? Vamos a detenernos solo en uno, pero después mírenlo. La idea es la misma. Fíjense que lo que hicimos fue la transformación de 2, que la conocíamos, la reemplazamos acá, menos F1 más 2F, más 2F2, perdón. Y la transformación de 3, F1 menos 3F2. Si laburamos esto, llegamos a esto de acá. Menos F2. ¿Ok? ¿Qué tiene de particular? Lo que nos está diciendo entonces acá implícitamente es como que podemos obtener los escalares, porque fíjense que lo que nos está diciendo es que la transformación de E1' se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base y esa expresión va a ser en este caso 0 de F1, porque fíjense que F1 no aparece acá, entonces es un 0. O sea, el gamma 1 es 0. Y el delta 1 va a ser menos 1. Por este menos de acá. ¿Se ve eso? ¿O perdí mucha gente en el camino? Sí, sí se ve. Perfecto.
Entonces, después puedo hacer lo mismo para E'2 y E'3, ¿no? Fíjense que de vuelta, E'2 será la suma de E3 y E1. Aplico la transformación a ambos lados. Estos resultados yo los conozco por las ecuaciones 1 y 3 de más arriba. Los reemplazo acá, lo laburo un poco y tengo 3F1. 3F1, entonces vamos a saber que gamma 2 es igual a 3 y delta 2, como no está en el miembro izquierdo, nos va a dar que es 0. Y el mismo caso para esto. Y ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque al final del día yo quería encontrar la nueva matriz asociada a la transformación lineal, que esto se lo pregunto a ustedes, ¿cómo ordena estos parámetros? ¿Cómo ordena el gamma 1, el delta 1, gamma 2, delta 2 y así? Creo que la primera fila era los gamma y la segunda fila los delta. ¿Puede ser? Claro, entonces sería 0, 3, 1, 1, 0, menos 3, 1, 0, 1, 5. claro. Menos 1. ¿Ese es Agustín o es otra persona? Sí, soy Agustín. Ok. Bien. Sí, como decía Agustín, o la otra forma de verlo es la primera fila, es la primera columna, y así. Voy tomo fila, lo encolumno, tomo segunda fila, lo encolumno, y así. Entonces la nueva matriz, que la escribí acá, pero fíjense que está acá abajo. Esto es importante, como pide distintas matrices, y acá está el subíndice 1, bueno, el subíndice 1 de acá. Para la resolución le puse como supraíndice. Esto no es que este 1 de acá arriba no quiere decir que esté elevado a la 1, sino que es como justamente un supraíndice. Y bueno, como decía recién Agustín, 0,31 menos 1,05. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Ahora vamos a ver que el B tiene algo similar, pero vamos a cambiar la base del espacio de llegada. Perdón, yo quería volver un poco para atrás, porque estaba viendo cómo sacaste que E'1 era la suma de E2 y E3, me parece. O no sé si lo daba el ejercicio, eso. Lo daba, sí, E', fíjate acá arriba. Cuando nos plantea el cambio de base, no te lo tenías por qué acordar igual, pero nos dice E'1 es la suma de E2 y E3. Ahí está. Y después nos da lo mismo para las otras. Claro. Dos. Pensé que, claro, como lo vi medio así salido de la nada, dije, no sabía dónde había salido. Está Perfecto. bueno. Gracias. No, de nada. Bien. Y Jano, te hago una pregunta. Sí. La matriz A que encontramos, que es una transformación que también premultiplica, o... Sí. Okay. Premultiplica también porque fíjate que esto es, la transformación nos daban que iba de R3 a R2, entonces esto es de 2 por 3, o sea, 2 filas, 3 columnas. Esto lo multiplicaríamos por un cierto vector que tiene que ser de 3 por 1 para llegar a un vector i de 2 por 1. Esto es R3 y esto es R2. Claro, perfecto. Gracias. De nada. Bien. Bueno, y ahora, ¿alguien quiere hablar? Sí, consultando. ¿Esto tiene alguna aplicación económica? Digo, para que se haga más fácil como entender toda la armada del ejercicio. ¿Me explico? Sí, se explica. Esto no, pero créeme que, a ver, esta matriz, o sea, bueno, vieron diagonalización, o sea, o lo están por ver. Todo el tema de estos autovalores, autovectores y demás, nos sirve para diagonalizar, por ejemplo. Podemos nosotros diagonalizar cualquier matriz y esa matriz puede representar un sistema de ecuaciones de cualquier cosa económica que vos quieras. Y puede ser tanto, vamos a ver que nos sirve para sistemas lineales, como venimos viendo siempre, que resolvemos quizás por Cramer y demás, o para sistemas de ecuaciones
diferenciales o ecuaciones en diferencias cuando le metamos dinámica a los modelos. Entonces, esto, así como está, difícilmente tenga, quizás la tiene, pero no, y no la sé, no le veo la aplicación económica tan cercana, pero estamos como trabajando en la parte de atrás, digamos, de los modelos, porque si un modelo lo puedo expresar como una matriz y quiero trabajar sobre esa matriz y con esto que les decía, autovalores, autovectores y demás, esto está atrás, o sea, está justo por detrás de todo eso. ¿Ok? Vale, Así vale. que diría, igual está bien tu pregunta, diría que paciencia. Antes el curso estaba como dividido en 3 porque eran 3 exámenes, ahora ustedes lo tienen dividido en 2. Pero el primer parcial de esos 3 que les digo era el más teórico de todos. Acá lo van a tener partido. ¿Qué entra hasta este examen? El cronograma estaba por ahí. Pero esto, como les digo, esta clase quizás sea de las más teóricas y después de a poquito todo va a ir tomando un poquito más de aplicación económica, ya con formas cuadráticas, diagonalización, estática comparativa, todo eso se puede aplicar a modelos y bueno, ahí quizás se les haga un poco más ameno. Pero bueno. Bien. Y acá en el B nos dice encontrar la matriz, la nueva matriz, porque va a haber un cambio de base, pero ahora lo que estamos cambiando es la base del espacio de llegada. Lo que cambiamos antes fue la base del espacio de salida, porque cambiamos las C, las E1, 2, E3, las cambiamos por la C', y acá las F las vamos a cambiar por F'. Y lo que tiene de bueno es que nos dice cuáles son esos cambios. Nos dice, bueno, F1' va a ser un medio por F1 más F2 y F2' va a ser un medio por F1 menos F2. Y ya con que nos digan esto, nos están abriendo la puerta a que nosotros podamos resolverlo, ¿no? ¿Por qué? Acá lo importante que es que nos dicen que mantenemos la nueva base del espacio de salida, la mantenemos, que es E'1, E'2, E'3. Como siempre, estos vectores son de R3, quiero insistir mucho con esto, que los transformamos en R2 y los podemos escribir como combinación lineal, esta vez no de F1 y de F2, pero sí de F1' y F2'. Disculpen la letra, voy a bajar un poquito más. Pero bueno, esta es la base nueva, ¿sí? Esta es la base nueva de R2. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Tomamos este vector de R3, lo transformamos, nos queda algo de R2 y lo podemos expresar como combinación lineal de los nuevos vectores de los nuevos vectores de la base del espacio de llegada. Fíjense que estos escalares no los conocemos, por eso les busqué unas nuevas letras, ya que casi me gasté todo el alfabeto griego, más o menos. Entonces tenemos tita 1, lambda 1, tita 2, lambda 2, tita 3, lambda 3 y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Nosotros sabemos que podemos expresar estos vectores de R3 como combinaciones lineales de los vectores de R2, pero al final del día nosotros sabemos que F1' tiene esta forma y que F2' tiene esta otra forma. ¿Ok? Sabemos que F1' es un medio F1 más F2 y que F2' es un medio F1 menos F2. ¿Bien? Entonces, si nosotros planteamos esto así, ¿qué tiene de particular esto? Que nosotros este resultado, en términos de F1 y F2, ya lo conocemos de acá. Por ejemplo, de la ecuación 7, sabemos que E'1 transformada se puede expresar como 0 de F1 y menos 1 de F2. ¿Ok? Planteando eso, entonces, si yo acá laburo un poco con esto, fíjense que esto es lo que les planteo acá, ¿no? Esta es la ecuación 7 traída al presente, traída ahora. Decimos 0 de F1 menos 1 de F2 tiene que ser igual a todo esto. Tiene que ser igual a todo esto de acá. Porque al final del día son formas diferentes de expresar el mismo vector. O sea, yo tengo la transformación de 1', perdón, la transformación de 1',
antes la tenía expresada como combinación lineal de la base vieja. De la base vieja F1 y F2 a secas. Ahora yo la quiero expresar como combinación lineal de F1' y F2', que es una nueva base. Pero como yo sé cómo se forma esa base, porque esto es F1' y esto es F2', entonces son dos cosas análogas, ¿no? Yo puedo igualar esta ecuación 14 con la ecuación 7, ¿no? Y en base a eso voy a poder despejar los escalares, ¿ok? Lo que hago acá básicamente ¿qué es? Es distribuir el escalar y el 1 medio, hacer la distribución digamos, en el producto con F1 con F2 y con este F1 y este F2, juntarlos, todo lo que tenga F1 lo junto en un término, todo lo que tenga F2 lo junto en otro término, y acá armo estos corchetes que se llaman A y B. Entonces todo lo que tenga F1 lo igualo, A con A y B con B. Y en base a eso me va a quedar como un sistemita. Fíjense que de A saco que lambda 1 menos lambda 1 es igual a tita 1, perdón. Y de la igualación acá en B, o sea, igualar B con B, trabajo un poquito y llego a que tita 1 es igual a menos 1, y por lo que sacamos de acá arriba, sabemos que lambda 1 es menos tita 1, o sea que lambda 1 es 1. Entonces, la nueva forma de expresar al vector E'1 transformado, en términos de la base nueva, es menos 1 F'1 más 1 F'2. ¿Ok? No sé si perdí gente acá. Perfecto. Ok. Y bueno, lo mismo lo hacen para... Acá lo único que les remarco es que se acuerden que al final esto lo estamos queriendo hacer para armar la matriz, ¿no? Armar la matriz que ya conocíamos. Queremos como ver cómo cambia justamente cuando cambiamos alguna de las bases, ¿no? Y recuerden que, como teníamos antes acá, que lo hablábamos creo que con Agustín, vamos a tener las filas de escalares, o sea, en este caso eran tita 1 y lambda 1, tita 2 y lambda 2, tita 3 y lambda 3, y lo que hacemos es encolumnarlas y con eso armamos la matriz. Por eso acá les puse que el menos 1, que era tita 1, y el 1, que era lambda 1, son los componentes A11 de la matriz 2, por eso el supraíndice, acá también, y el componente A21. Si hago este mismo laburito para el vector 2, para el E'2 y para el E'3, fíjense que acá planteamos lo mismo. Decimos, bueno, igualamos 16, la ecuación 16 con 8. La ecuación 16, fíjense que es la nueva forma, es lo que yo quiero averiguar. Quiero averiguar los escalares con los que yo puedo formar el vector transformado de E'2 como combinación lineal de F1', que dijimos que era esto, y F2', que era esto otro. Ahora, la ecuación 8, nosotros teníamos la manera de expresar esto como combinación lineal de F1 y F2 originales. Igualamos esas dos cosas, igualamos 16 y 8, y haciendo el mismo laburito de hacer estos productos, o sea, distribuir estos productos acá, juntar todo lo que tenga F1 de un lado, todo lo que tenga F2 del otro, armar estos términos, decir, bueno, igualo todo lo que tiene F1 con lo que tiene F1 a cada miembro, y lo mismo con el caso de D. Lo laburo, acá tengo que lambda 2 es igual a tita 2, y en la siguiente, en base a lo que sacamos de C, tenemos que lambda 2 es igual a 3 y tita 2 es igual a 3 también. Entonces llegamos a que la combinación lineal, la nueva forma de expresar, la forma de expresar a E'2, a su transformación, en base a la nueva base de R2, que es F'1 y F'2, es 3F'1 más, acá creo que me comí un más, ahora que lo veo. Después tendría que corregirlo. Más 3F'2. Y estos son los componentes 1, 2 y 2, 2 de la matriz. Hacemos lo mismo para 3, después mírenlo. Y llegamos nuevamente a esta matriz de acá.
que fíjense que tienen columnados la combinación de escalares. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Pero bueno, quizás, como les digo, es mirarlo después tranquilos. Creo que no sé si hay algún otro error de tipeo más que este. Quizás sí, pero no lo vi. Así que después se los corrijo y lo subo. Bien, como les digo, si entendieron todo este ejercicio, ahora les voy a mostrar uno de parcial y van a ver que es bastante más accesible. Bueno, como les digo, ¿alguna pregunta antes de pasar? No, por ahora no. Vale, gracias. Bien, tomamos un segundito. Como les digo, este lo tomó en un parcial, de hecho me lo tomó a mí, y era un inciso, eran 5 puntos, me parece, el parcial, que era primer punto teórico, con varios incisos teóricos de demostraciones y demás, que eso es en base a lo que preguntaba un compañero hace rato, es lo menos aplicado a algo económico que van a ver, digamos, en la materia. Después uno de formas cuadráticas, uno de estática comparativa y uno de optimización, me parece, y quizás me estoy olvidando de alguno más. Y este ejercicio era un inciso del teórico y valía creo que 10 puntos, ponle, una cosa así. Así que no era despreciable tampoco. Y decía, decidir si la siguiente proposición es verdadera o falsa justificando rigurosamente su respuesta. Esto siempre hace mucho hincapié en esto y siempre presten mucha atención a cómo dice esto, ¿no? Porque hay veces dice enunciar un teorema y listo, lo enuncias, pero si te dice justificando rigurosamente, quizás no tengas que, en este caso, por ejemplo, demostrar el teorema fundamental de las transformaciones, pero sí tiene que ser como algo con todos los cálculos, ¿no? ¿A qué me refiero? Quizás ustedes hicieron muchos ejercicios, ven esta transformación y dicen es lineal. Y está bien porque efectivamente es lineal. Pero al momento de parcial tienen que demostrarlo con las dos propiedades que conocemos, ¿no? Entonces nos dice, la proposición propiamente dicha es esta de acá, que sería, si T es una transformación que toma vectores de R3 y los transforma en R2 y está definida por esto, fíjense que acá nos dieron la transformación de la otra manera que nosotros conocemos, que es medio con las instrucciones, ¿no? Tomá el primer componente y sumar el segundo para formar el primer componente del vector. Nos dice, T definida por T, entonces T es una transformación lineal, esto lo vamos a tener que probar, que igual van a ver que es bien rápido, y lo segundo que vamos a tener que probar es, si B, que son estos tres vectores, es una base de R3 y W es una base de R2, son dos bases de los espacios de partida y de llegada de la transformación dada respectivamente, entonces esta matriz A es la matriz asociada a la transformación lineal respecto de las bases B y W. ¿Ok? Que, como les digo, en base a lo que estuvimos haciendo, quizás no en esta clase, esto primero no lo vimos en esta clase, pero sí lo han visto en otras. Combinando eso con lo que vimos ahora de matriz, de obtener la matriz asociada a la transformación lineal, se saca en 2 segundos. De hecho, este ejercicio está resuelto en una carilla y un poquito, mientras que el 14 es bastante más extenso, ¿no? Entonces, como les decía, empezamos verificando que T sea efectivamente una transformación lineal. Para eso verificamos las dos propiedades, que es que la transformación de una suma sea lo mismo que la suma de las transformaciones. Y en el segundo caso, que la transformación del vector multiplicado por un escalar sea lo mismo que la transformación del vector multiplicada por fuera por ese escalar, ¿no? Disculpa, Jano, Decime. ¿por qué es necesario? Porque en el enunciado creo que te decían que es una transformación lineal. Claro, pero Sí, acá... es una transformación transformación, perdón. No, está bien igual, pero igual tenés razón porque acá dice transformación lineal, pero todo esto hay que hacerlo, Sí, verdadero o falso. porque ahí dice si es verdadero o falsa. Entonces esto podría ser falso o bien porque no es una transformación lineal o bien porque esto no es una
no es la matriz asociada. Entonces hay que ver las dos cosas. Pero está bien igual tu pregunta. Bien, entonces para probar la primera, para probar la propiedad 1, lo que hacemos es tomar un vector, tomamos dos vectores para ser rigurosos, los sumamos, o sea, tenemos un vector, justamente queremos transformar la suma. Tenemos la suma de dos vectores, queremos transformar eso. Entonces, un vector genérico x1, x2, x3, un vector genérico y1, y2, y3, lo sumamos y hacemos esa transformación. Entonces, fíjense, si se acuerdan cómo eran las instrucciones, nos decía, para el primer componente toma el primero del vector y sumale el segundo, y para el segundo toma el tercero y restale el primero. ¿Ok? Entonces, esto lo hacemos igual para este caso. Tomamos el primero y le sumamos el segundo, que esto es lo que tenemos en esta primera fila, y toma el tercero y restale el primero, que es lo que tenemos acá. Esto es lo que sale, digamos, de hacer la transformación de la suma. Ahora lo que queremos es sumar las transformaciones por separado de los dos vectores y ver si nos da lo mismo. Que van a ver que sí que nos da lo mismo. En este caso, tomamos el primero y le sumamos el segundo. Esto es lo que obtenemos en esta fila. Tomamos el tercero y le restamos el primero. Esto es lo que obtenemos acá. Lo mismo para i, para el vector i. Tomamos el primero, le sumamos el segundo, es lo que obtenemos acá. Tomamos el tercero y le restamos el primero, y es lo que obtenemos acá. Si sumamos esos dos vectores de orden 2, fíjense que llegamos a lo mismo, ¿no? Porque acá tenemos este x3 posible. Acá tenemos sumas, no importa, es bien rápido. Y acá tenemos x3 más y3, que es lo que tenemos acá. Y menos x1 menos y1, que es lo que tenemos acá. Entonces se verifica que ir por ambos lados nos da lo mismo. Así que la primera propiedad estaría confirmada. Y para el otro caso, planteamos primero un vector que está todo multiplicado por los lambda. Y acá, fíjense que como tenemos sumas y restas, vamos a poder llegar tranquilamente a todos los términos dentro de la matriz van a tener un lambda. Sacamos factor común lambda. Y fíjense que va a ser análogo a transformar el vector y multiplicarlo por el lambda, en este caso. Como se verifican A y B, digamos estas subcondiciones A y B de la condición 2, que es todo lo relacionado con el producto escalar, se verifica que la transformación es lineal, que era lo primero que queríamos demostrar, ¿no? Y ahora, para el segundo caso, para la segunda parte de la afirmación, lo que queremos ver es, bueno, dado que B y W son bases de sus respectivos espacios vectoriales, o sea, B es base, eso es una pregunta. Siguen hablando de eso. Janu, Dime. que los vectores B y W sean base de sus respectivos espacios vectoriales, ¿lo deberíamos probar también? ¿Sabes qué? Estaba pensando justo eso, porque me di cuenta que no lo probé. Estimo, sí. O sea, yo este ejercicio lo hice en el parcial. No probé eso de las bases y creo que me lo puso bien igual. Así que diría que no. Pero si lo haces, creo que le vas a caer bien. Porque como que en rigor también deberías probar eso. Creo que igual se ve, medio que se ve a primera vista, porque fíjate que con el primero y el segundo no podés armar el tercero. O sea, es como que tenés los ceros distribuidos de tal forma que no se puede. Y esto es un canónico multiplicado por 4. Así que estos también son LI. Como que se ve fácil, pero está bueno si lo pones en dos renglones, creo que suma esa demostración. Creo que también Fede nos dijo en la clase que si el enunciado dice que por ahí son base, como que los asumimos como tal. Pero bueno, capaz que haya que hacer algún paso. No, es válido. Como te digo, yo en su momento no lo demostré. Claro. No chequeé que fueran bases y lo puso bien igual. Así que no me mataría con eso. Claro. Bien. En base, bueno, a estas dudas, entonces, bueno, B y W son bases. Lo tomamos como dado. Igual ya vimos que efectivamente lo son. Y como
como son base, como B es base de R3 y nosotros tenemos la transformación lineal, podemos calcular sus imágenes, ¿no? Fíjense que acá tomamos este vector y lo que hacemos es, ya las instrucciones creo que me las acuerdo, era para el primer componente, toma el primero y sumale el segundo, y para el segundo, toma el tercero y restale el primero. Entonces nos queda 2 menos 2. Para el caso del segundo, nos decía, toma el primero, sumale el segundo, nos queda un 2, y para el tercer componente, para el segundo componente de acá, perdón, toma el tercero y restale el primero, que es 0 menos 0, nos queda 0. Y para el caso del tercero, lo mismo. Toma el primero y sumale el segundo, y para el segundo componente del vector de llegada, toma el tercero y restale el primero, y nos queda un 0. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros conocemos las imágenes de una base del espacio de salida, podemos caracterizar, o sea, sabemos que la transformación lineal está, digamos, determinada de manera única, pero lo importante para este caso es que podemos armar la matriz asociada a la transformación lineal. ¿De qué forma? Escribimos las imágenes del espacio de las imágenes de los vectores del espacio de salida, o sea, tomar los vectores de la base en R3, que son 2, 0, 0, 0, 2, 0 y 2, 2, 2, transformarlos a estos vectores de R2, y si expresamos estos vectores de R2 como combinación lineal de las bases del espacio de llegada que nos dieron, que en este caso son el 4, 0 y el 0, 4, y hacemos eso para cada una de estas cosas, los escalares de esas combinaciones lineales van a ser los elementos de la matriz asociada a la transformación lineal. A1, 1, A2, 1, A1, 2, A1, 2, A2, 2. Fíjense que tomo esos vectores y los encolumno. Entonces me queda, por ejemplo, acá, el 2 menos 2. Para poder escribirlo como combinación lineal, o los escalares que me sirven para escribirlo como combinación lineal, fíjense que el A1, 1 es 2, porque yo hago 2 por... perdón, 2 no, es un medio. Un medio por 4 me da 2, o sea que me da este primer componente, y un medio por 4 acá me da el menos 2. Entonces, A1, 1 es un medio, A2, 1 es menos un medio. En este caso, A1, 2, si es un medio, hago un medio por 4, me da 2, y A2, 2, por este 4, necesito que sea un 0, para que me dé este 0 de acá. Entonces, A1, 2 es un medio, A2, 2 es 0. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Jano, los vectores esos 4, 0 y 0, 4, ¿qué representan? Son la base del espacio de llegada, que lo determinamos Y la como sacaste W. del enunciado. Claro, salieron del enunciado. Ok. Y en el último caso, 4, 0, acá se ve claro que es el vector de la base directamente, así que tenemos A1, 3 es 1, A2, 3 es 0. Esto lo encolumnamos, como les dije, y llegamos a la matriz, que es la que nos dieron en la consigna, por ende la proposición es verdadera en su totalidad. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Ok, creo que no. Si no, me avisan. Bueno, para buena noticia de ustedes, con esto terminamos con lo de transformaciones lineales. Estaba viendo si en el trabajo práctico 1 había algo más que pudiera interesar. Bueno, el 11 es como medio raro. Yo creo que habría que revisarlo. El 12, si entendieron el 10, el 12 lo pueden hacer. El 13 es medio larguito. Qué sé yo. No sé si me mataría con este, pero si hacen el 13 y les sale bien, están hiper preparados. Ya es como que pueden hacer cualquier cosa. Y ya, claro, llega el 14 y acá el 15 ya empezamos con otro tema, porque acá ya habla de vectores ortonormales, ortogonales y demás. Lo que les quería decir con esto es que ya medio que cubrimos toda la guía, o al menos todo lo que nos interesa de la guía. Lo que no hayamos cubierto es para que ustedes lo hagan por su cuenta. Por ejemplo, creo que el 6, no, bueno, el 7 sí es bien fácil. El 6 creo que el 6 no lo resolvieron en clase, pero es muy parecido al 1 y el 2, así que para practicar está bueno. Y lo otro que les enfaticé era
si habían entendido el ejercicio de la clase teórica que vieron con Eduardo, de qué valores tiene que tomar el parámetro para que la transformación quede bien definida. Si entendieron ese, yo creo que ya van a estar muy bien para el parcial. Y bueno, a lo que iba es que terminamos con los de la guía porque ya de acá en adelante ya pasa a otro tema y ya no es transformación lineal propiamente dicho, digamos. Y bueno, acá vieron uno de parcial, no es nada difícil. Así que diría que va por este lado. ¿Alguna duda? Si Esto no- lo vas a subir, ¿no? Porque en un momento Sí, como internet y la clase. Ok. Sí, todo esto se sube, así que después lo pueden ver. Tengo que corregirle un error de tipeo y listo. Yo ahora termino, no es que me he visto así cuando estoy de entre casa, sino que hoy tuve que venir a la oficina, así que seguramente se lo suba a la noche medio tarde, porque llego, curso, medio una fiaca. Pero sí. Bien. Bueno, ahora pasaríamos como a otra gama de ejercicios que ya no tiene que ver exactamente o directamente con transformación lineal, sino que está más relacionado con autovalores, autovectores y demás. Vamos a ver algunas demostraciones de eso, que está todo en la guía 1, digamos. Pero es como lo más inicial, por así decirlo. Después van a ver que en el campus tienen cargados varios archivos de ejercicios adicionales con demostraciones y demás, que son más del estilo de lo que puede entrar en un parcial. De hecho, a mí alguno de esos me los ha tomado, estoy seguro. Así que para iniciar para empezar vamos con esto, pero después vayan subiendo la dificultad con esos adicionales. Que inténtenlos, si ven que no sale, nos preguntan. Les pregunto porque no sé, esta es una resolución de Eduardo, por eso les pregunto. ¿El 29 lo vieron con él o no? O quizás ya lo vieron. No, creo que no. No que yo me acuerdo. Perfecto. Bueno, nos dice demostrar que si I es vector propio de B, siendo B R a la menos 1 por A por R, correspondiente, o sea, el vector I es vector propio correspondido al valor propio X, o sea, dado eso, demostrar que el vector X, que yo lo definimos como X por R por I, donde R es esta matriz regular que nos dan acá, que está premultiplicando la inversa, digamos, premultiplicamos A por la inversa de R y posmultiplicamos A por R. Acá fíjense que hay como una cierta idea de semejanza, ¿no? De semejanza de matrices. Si se cumple todo lo primero, demostrar que bla, 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 entonces X, que es igual a R por I, es un vector propio de A, o sea, de la matriz A, correspondiente al mismo valor propio X. Esto es lo que queremos demostrar, ¿no? Así que nuestras hipótesis son que I es vector propio de B, siendo B todo esto que dijimos recién, y la tesis, lo que queremos demostrar es que X, que es este vector definido por R por I, es un vector propio de A correspondiente al mismo valor propio a este mismo valor propio X, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a demostrar esto? Y medio que todos los ejercicios que siguen de acá en adelante quizás suenan difíciles, pero se demuestran de manera bastante sencilla. Fíjense que como la hipótesis, ¿cuál era? I es vector propio de B. Si I es vector propio de B, sabemos que se cumple esto. Por lo que vieron siempre en las teóricas, ¿no? Que todo este tema de autovalor y autovector surge de A por B es igual a lambda por B. Acá es lo mismo, pero le cambiamos un poquito la notación. El B es la Y y el lambda es una X. Y bueno, el A es la matriz A, en este caso es matriz B. Entonces, si I es vector propio de B, se cumple esta igualdad. Se cumple esta igualdad de acá. Y sabemos que I tiene que ser distinto del vector nulo, porque justamente la gracia de ser vector propio o autovector es que sea distinto del vector nulo, ¿no? Que sea una solución distinta de la trivial. A la vez sabemos que B es igual a R a la menos 1 por A por R, o sea, A y B son semejantes, que se hacía con este
igual con el sombrerito arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos 2 en 1, ¿no? Metemos justamente lo que sabemos que es B, lo metemos en la ecuación 1, que es la de justamente autovalor y autovector. Y acá lo que hacemos es premultiplicamos por R. Acá se nos forma la matriz identidad, que es lo que termina pasando acá. Entonces quedamos con A por R por I es igual a X por R por I, porque fíjense que acá premultipliqué por R. El X lo puedo mover libremente porque es un escalar, entonces digamos el producto es conmutativo, que es lo que nos dice acá. Y fíjense que llegamos a por R por I es igual a X por R por I. Ahora, R es una matriz. ¿Por qué sabemos que es una matriz? Porque tiene inversa y todo lo que dijimos, ¿no? Porque acá lo planteamos como R a la menos 1 y R es cuadrada de n por n, en este caso, y la estamos posmultiplicando por un vector de n por 1. ¿Ok? Así que esto, R por I, que es lo que vamos a llamar X, es un vector de... Eso por más que no parezca es un... Lo voy a hacer de vuelta. X de n por 1. ¿Ok? Y acá el último paso que nos falta es, si a esto lo llamamos X, o sea, a este vector lo llamamos X grande, acá está medio, la notación es medio una fiaca, porque esto es X chiquita, esto es como el lambda, ¿no? Podemos ponerle lambda para no confundirnos. Entonces tenemos A por X es igual a lambda por X. X ahora no lo vean como el valor, sino como el vector. Y fíjense que se cumple esta igualdad. Acá con esta notación sí es un poquito más fácil de verlo. Entonces con estas operaciones simples, fíjense que lo único que hicimos fue reemplazar el B, lo que conocíamos como B, que es R a la menos 1 por A por R, lo reemplazamos en la ecuación en esta igualdad que conocemos para obtener los autovalores y los autovectores. Premultiplicamos por R. A esto lo llamamos X. O sea, lo llamamos vector X. Y llegamos a esto. ¿Qué es esto? Esto es la igualdad, digamos, de la que obtendríamos los autovalores y autovectores de A. Fíjense que el vector que está acá es X y el autovalor que está acá es X chiquita o podríamos decir lo que dijimos antes, lambda. Entonces, como se cumple esta igualdad, X, que lo definimos como R por I, es un vector propio de A y está asociado al valor propio X chiquito. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. No, yo no entendí el Ah, último perfecto. paso. Ok. ¿Acá? ¿O dónde? Ahí, o sea, ahí reemplazás por X, R por I lo llamás X. Claro. Y listo. Y ya está hecho. Pero y la igualdad que te queda, que es A por X, es igual a X chiquita por X, que no Esto entiendo qué representa. es análogo a el A por B es igual al lambda por B. Solo que acá B lo llamamos X, y es X grande, y es un vector. Esto es X grande también. Y este lambda es X chiquita, que es un escalar. Esta igualdad es análoga a esta, que es la que usamos para autovalores y autovectores en general. Ahí Ok. se ve un poco más. Ok. Sí, sí, gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Una duda más? Ya no nos falta tanto. Igual a las 11 hay que terminar sí o sí, pero ya estamos cerquita. Yo sé que están un poco quemados, pero falta poquito. Bien. Ejercicio 40 nos dice demostrar que si A es idempotente, las raíces características son 0 o 1. Acá ya está un poco el spoiler, ¿no? Que A sea idempotente quiere decir que A es igual a su cuadrado. O sea, si yo hago A por A, me va a dar A. Me va a seguir dando A. Esa es la idea de idempotente, digamos. Y bueno, dado eso, dado que A es idempotente, nos pide demostrar que sus autovalores
o sea, sus lambda sub i, van a ser 0 o 1. ¿Ok? A ver, quiero hacer la prueba. También yo sé que están quemados, pero hagamos el intento. Partiendo de estas dos, esta es la primera ecuación que vamos a usar y la otra es la de autovalores y autovectores. Lambda. Esto es un lambda medio raro. Bueno. Esto es un lambda y esto es un b. Partiendo de estas dos, ¿a alguien se le ocurre cómo encararlo? ¿Cómo encarar la demostración? Ok. Ya no sé si queda alguien vivo. Bien. Cuando, Jano, cuando decime. hacemos, menciona las raíces características. No me acuerdo Sí. bien la definición esa. ¿Qué Para vendría, no- a ser, qué vendría a ser las raíces características? Son las que surgen. Fíjate que si yo esto lo despejo hacia la izquierda, tengo a por b menos lambda por b, igual al vector nulo. Yo acá puedo sacar como una especie de factor común del vector. En realidad, formalmente lo que hacemos es meter una matriz identidad acá en el medio de esto. Y entonces llegamos al a menos lambda por i por b es igual al vector nulo. Esto es un sistema de ecuaciones homogéneo, porque está igualado al vector nulo, cuya solución normal, o sea, si esto fuera, si a menos lambda i fuera regular, o sea, si yo puedo calcular su inversa, lo que haría sería premultiplicar acá por la inversa, lo hago lo mismo acá a la izquierda, premultiplicar por la inversa de a menos lambda i, y me queda que b va a ser el vector nulo. O sea, es la solución más directa, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos ver es que si esto es singular, o sea, si no admite inversa, o sea, si el determinante de esto, de a menos lambda por b, es igual a 0, lo que queremos ver es, bueno, qué vector, o sea, una solución distinta de la trivial. La trivial es que b es igual al vector nulo, ¿no? Que es lo que recién les decía. Cuando para los valores de lambda, que esta matriz es singular, o sea que no admite inversa, esos valores de lambda se van a asociar a un vector b, a una cierta cantidad de vectores b, que van a ser justamente los autovectores y que tienen que ser distintos del vector nulo, justamente para que tenga algún sentido. Entonces, por eso les decía, a partir de esta ecuación es que nosotros hacemos todos los cálculos de los autovalores y autovectores. De este polinomio característico obtenemos los autovalores, los lambda sub i, y después, eso ya creo que lo han visto y si no lo van a ver próximamente, reemplazando ese valor en el sistema de ecuaciones y demás, obtienen los b sub i asociados a cada uno de esos lambda i. ¿Se entiende? Ok, sí, perfecto. Ok. Bien, así que partimos de estas dos ecuaciones. ¿Cuál es la idea? Es bastante simple. Van a ver que lo que vamos a hacer es tomar la ecuación 2, que es la de los autovalores y autovectores, y premultiplicarla por a. Bien, fíjense que entonces tengo a por a y a por lambda por b. O sea, si yo a la ecuación 2 la premultiplico a ambos miembros por a. A por a es a cuadrado, pero a cuadrado dijimos que era a, porque es idempotente. Y fíjense que acá tenemos a por lambda por b. Este lambda nosotros lo podemos lo podemos sacar del producto porque es un escalar. Entonces llego a por b es igual a por lambda por b. ¿Pero a qué es igual esto? Lambda por b. Igual acá perdón, esto no lo quería mover. Dije una... sí lo quería mover. Acá lo muevo. Otro paso siguiente. ¿A qué es igual a por b? Por la ecuación 2.
¿Quién me lo dice? Igual ya está el spoiler abajo. Así que, pero bueno, lambda por B. Sí. ¿Ok? A por B es igual a lambda por B. Entonces, fíjense que ¿a qué llego? Llego a qué. Y a su vez, este A por B también es igual a lambda por B. Entonces, tengo en el miembro izquierdo lambda por B, en el segundo miembro lambda por B. Entonces, tengo lambda por B es igual a lambda cuadrado por B. Si yo paso esto para acá, tengo lambda cuadrado por B, no, perdón, al revés. Si paso este para acá, igual es lo mismo. Pero si paso el miembro izquierdo al miembro derecho, me queda lambda cuadrado por B menos lambda por B es igual al vector nulo. Ahora, si hago como este factor común del vector, que o sea, lo que hago es descomponer ese producto, fíjense que llego a esto de acá, ¿no? Llego a lambda cuadrado menos lambda por B, tiene que ser igual al vector nulo. Ahora, ¿qué tiene de característico esto? El vector, el autovector, tiene que ser distinto del vector nulo. Entonces, ¿cuál es la única manera de formar el vector nulo? Si yo tengo un escalar por un vector que no es el nulo, el escalar tiene que ser necesariamente igual a 0. O sea que tenemos que ver para qué valores de lambda esta cosa es igual a 0. Y fíjense, ahí es todo más directo. Si yo digo justamente el paréntesis tiene que ser igual a 0, tengo lambda cuadrado menos lambda igual a 0, saco factor común lambda y me queda lambda por lambda menos 1 es igual a 0. ¿Cuándo es 0 esto? O bien cuando lambda es 0, o bien cuando el paréntesis es 0, que es cuando lambda es 1. Entonces, los autovalores de una matriz idempotente van a ser siempre o bien 1 o bien 0. Que era lo que queríamos demostrar. ¿Se vio? Perfecto, perfecto. Genial. Y lo que les digo, van a ver que, después inténtenlos, van a ver que los ejercicios de la guía que tienen esta pinta siempre se resuelven así. Es como que uno quizás lo lee y parece hiper complicado y quizás piensa que hay que hacer como matrices genéricas, como en el A sub 1, 1, A sub y así hasta N. Pero en realidad es trabajar con estas ecuaciones. Veamos en este caso, el 41 nos dice, de hecho, bueno, no importa, les iba a spoilear algo, pero verificar que la matriz A es idempotente. Esto, acá la matriz A que es 1/3 multiplicado por toda una matriz de unos, así que la matriz va a ser una matriz que tiene todos 1/3 en cada uno de sus elementos, ¿no? Nos dice verificar que A es idempotente y, perdón, hay como alguien ahí mirando. Y no sé si me tengo que ir, ¿no? Pero bueno. Si no, hago una mudanza veloz. Esto. A es idempotente, verificar eso. Y después verificar que, como A es distinto de la matriz identidad, entonces A es singular. Eso ahora lo vamos a ver, también es una demostración bastante... ¿Cómo va? Una demostración bastante sencilla. Bánqueme un segundito. Ahí va, disculpen. Bueno, entonces verificar que es idempotente y dado que es distinta de la matriz de identidad, demostrar que es singular. Y después nos dice por último que es semejante a alguna de las dos matrices siguientes y sus valores característicos son 0 y 1. Que son 0 y 1 lo demostramos recién, lo demostramos en el ejercicio 40. Y ahora después vamos a ver, para ver si es semejante a alguna de estas dos, lo que van a tener que hacer es buscarle los autovalores a esta matriz. Si tiene 2 ceros y un 1, es semejante a esta. Si tiene 2 unos y un 0, es semejante a esta. Eso no lo vamos a hacer, después háganlo ustedes tranquilos. Pero empecemos por lo primero, ¿no? Verificar que es idempotente. Esto es nada, de calculadora, hecho a mano es medio una fiaca. Igual es medio que se ve quizás más a primera vista, pero fíjense que si yo hago A por A, que son matrices todas llenas de 1/3,
llego efectivamente a, o sea, porque acá hago 1/3 por 1/3 más 1/3, perdón, por este de acá, más este por este. Todas esas sumas y productos nos da este primer vector de acá, que fíjense que es 1/9 más 1/9 más 1/9. Entonces, tenemos eso. Si hacen lo mismo, listo. Es bastante directo. Así que con esto verificamos que A es idempotente, ¿no? Perdón. Y bien, para demostrar la segunda, ¿qué era la segunda afirmación? Nos decía verificar que como A es distinto de la identidad, A es singular. Que esto en castellano, digamos, quiere decir que solo A no. Solo la matriz de identidad es idempotente, ¿no? Porque si yo hago la identidad al cuadrado, me da la identidad. O sea, la identidad es idempotente, pero lo que queremos probar es que solo la matriz de identidad es la única idempotente que es que admite inversa, o sea, que es regular. Eso es lo que queremos demostrar. Que van a ver que es bastante directo porque lo vamos a plantear, lo vamos a mostrar por el absurdo. Decimos, bueno, si A es idempotente y admite inversa, queremos ver que sea distinto de la identidad, pero vamos a ver que llegamos directamente a que no. A es idempotente, ¿no? O sea que A es igual a A cuadrado. Dijimos que por el absurdo. Entonces vamos a suponer que existe la inversa de A. Creo que el existe va acá adelante, ahora no me acuerdo. Pero bueno, lo importante es que suponemos que existe la inversa. Si premultiplicamos ambos lados de esto por A a la menos 1, fíjense que ¿a qué llegamos? Tenemos A a la menos 1 por A, es la identidad, y A a la menos 1, acá tenemos A por A a la menos 1 por A por A la menos 1 por A es igual a la identidad, así que acá nos olvidamos de esto, y tenemos A. Entonces vemos que justamente una matriz idempotente que sea regular tiene que ser necesariamente la identidad. Si tenemos una matriz idempotente que no es la identidad, no va a ser una matriz regular. Esa es un poco la idea. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Perdón que saco tanto la mirada, pero hay como creo que una persona está medio perdida y como que va y viene buscando a alguien. Y bueno, lo último que les decía, por último, para verificar la semejanza de A con una de las dos matrices, esto, tienen que buscarle los autovalores. Si tiene 2 ceros es igual a 1, si tiene 2 unos es... Van que lo voy a ver si lo puedo ayudar hasta este chico. Ahí va, disculpen. Bueno, 42, que vamos a ver que es bastante rápido. Y después quiero ver si podemos hacer el 38 acá en el momento. Digamos, y que si me lo pueden ir diciendo ustedes, genial. Nos quedan 10 minutos, así que llegamos bárbaro. Nos dice demostrar que si A es idempotente y B es ortogonal, entonces la matriz semejante a A través de B es idempotente. O sea, un poco lo que nos dice, acá nos dice que es ortogonal, esto lo había charlado con los chicos, y ya si nos dijera regular, o sea, si con que B admita inversa ya alcanzaría. Acá la única diferencia es que al ser ortogonal
la inversa va a ser igual a su traspuesta. Pero no, para el caso van a ver que no nos cambia mucho. Pero bueno, la idea cuál es. A es idempotente, B es ortogonal, entonces la matriz semejante a través de B, o sea, algo del estilo, creo que lo planteé con una C, sí, al estilo B por C es igual a B traspuesta o la inversa, no importa. O sea, la matriz que cumple esto, esta matriz C, es semejante a... Lo que queremos demostrar es que C a su vez es idempotente. ¿Ok? Entonces partimos de las dos cosas, de los dos recursos que nos están dando, que es que A es idempotente, o sea, A cuadrado es igual a A. Y lo otro que nos están dando es que B a la menos 1 por A por B es igual a C. ¿Ok? En base a eso, lo que hacemos es trabajar un poquito sobre la ecuación 9, la premultiplicamos por B y la postmultiplicamos por B traspuesta. Y lo que hacemos es sacarnos de encima las B que están de este lado y las terminamos teniendo de acá, ¿no? Así que tenemos que A es igual a B por C por B traspuesto. Y ahora lo que hacemos es elevar al cuadrado ambos miembros. Hacemos A al cuadrado y esto al cuadrado. Y fíjense que tenemos acá, lo que tenemos es el paréntesis B por C por B traspuesta, por B por C por B traspuesta. Si trabajamos ese producto, fíjense que acá se arma la identidad y llegamos a esto de acá, ¿no? A que B por C cuadrado por B traspuesta, perdón, es en el fondo igual a A. Pero A, dijimos por la ecuación 10, que A era igual a esto. Que A era igual a esto de acá. Y acá ven que se llega bastante rápido, porque premultiplico por BT, postmultiplico por B, formo todas identidades y llego a que C es igual a C al cuadrado, o sea que es idempotente, que era lo que queríamos mostrar. ¿Se ve? Tremendo, sí, sí. Tremendo. Ok, vamos a hacer, como les digo, quiero ver si podemos sacar juntos el 38, que va a mostrar que es bastante simple. ¿Qué nos dice? Demostrar que los valores propios de una matriz involutiva son 1 y menos 1. Esto vamos a intentar hacerlo así, a mano alzada con mi prolijidad. Lo que matriz involutiva era que A al cuadrado es la identidad. Sí, casi seguro. Si alguien me lo chequea, pero estoy segurísimo de que sí. Google siempre haciendo... sí, A cuadrado es igual a la identidad, ¿no? Así que vamos para acá. Esta es nuestra primera ecuación que nos va a interesar, ¿no? Y la otra es la de siempre. Cuando nos hablan de autovalores y autovectores, siempre encaramos por acá. Esta es la ecuación 2. Bien. Bueno, ¿alguien me dice cómo lo encararía? ¿O qué se le ocurre? ¿Cómo era la consigna? Dice... Demostrar que los valores propios de una matriz involutiva son 1 y menos 1. Ya con esto terminamos y los dejo en libertad. Un último esfuerzo. Supongo que empezarían premultiplicando por A los dos miembros del segundo para, no sé, para tratar de progresar algo, porque ya sabes Banco. que A al cuadrado es igual a la identidad, entonces ahí puedes simplificar algo. Bien. Bueno, empecemos por ahí. ¿Tu nombre? Yusef, Yusef. Bien, lo que dijo Yusef, tomamos 2, premultiplicamos por A a ambos lados. Tenemos A por A por B es igual a A por lambda por B. Bien. Entonces Yusef dijo, esto es A cuadrado. Y A cuadrado es igual a la identidad. Entonces, tenemos que I por B es igual a A por lambda por B. Bien, ¿qué más? Estamos muy cerquita.
¿Podés multiplicar por el inverso de B? Ves un vector, ojo con eso, no tiene inverso. No tiene ¿No? inverso. Ah, bueno, sí, perdón. La pista es que hay que trabajar sobre este miembro de acá. Ahí tenés que A por B es lambda por B, entonces puedes poner lambda por B. Muy bueno. Bien, ¿tu nombre? Valentina. Muy bien, Valentina, eso mismo. ¿Qué dice Valentina? Dice, saquemos el escalar de acá, porque es un escalar, así que es conmutativo el producto. Y por la ecuación 1 tenemos que A por B es lambda por B. Entonces, esto no es más que lambda cuadrado por B. Así que, pasando el limpio, tenemos que I por B. Esto sí no se los voy a tipear en un Word ni nada, así que esto, si quieren, cópienlo, estaría bueno. Tenemos esto acá. Y acá ya estamos muy cerquita. ¿Qué más? No se me queden acá, falta lo más fácil. No, y de acá sacas que la identidad es igual a lambda cuadrado. No. No podés pasar un término al otro lado y lo igualas al vector nulo. Y ahí podés sacar un factor Bien. común. Bien, Sebastián. Tenemos I por B menos lambda cuadrado por B. Todo esto es igual al vector nulo. Recuerden que yo acá libremente puedo meter una matriz identidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo I por B menos lambda cuadrado por I por B es igual al vector nulo. De acá es como que saco factor común B. No es que saco factor común B, pero, o sea, si yo les planteo I menos lambda cuadrado por I por B, I menos lambda cuadrado por I, todo entre paréntesis, por B, y hacen ese producto, llegan a esto. Entonces esto es lo mismo que decir I menos lambda cuadrado por I por B. ¿Ok? Y ya me estoy quedando sin espacio, pero lo que hago acá, básicamente del paréntesis, saco sí factor común, ya un factor común más como el que conocemos, que sería 1, acá me comí un cuadrado, acá, importantísimo el cuadrado, lambda cuadrado por I por B es igual al vector nulo. ¿Qué pasa acá? La identidad es distinta de la matriz nula. El autovector es distinto del vector nulo. Entonces, la única forma de formar el vector nulo acá es que esto sea igual a 0. Laburemos esto por acá. Tenemos 1 menos lambda cuadrado es igual a 0. Paso el lambda cuadrado, tengo que 1 es igual a lambda cuadrado. Paso raíz cuadrada a ambos lados y me queda el módulo de lambda es igual, módulo de lambda es igual a 1. Por ende, lambda es o bien 1 o bien menos 1, que era lo que queríamos demostrar. La verdad, para escribir con la mano derecha con un mouse, estoy bastante orgulloso de esto. Y bueno, con esto terminamos. Son las 11 clavadas, así que perdón si fue muy largo igual. Pero bueno, ¿alguna duda con esto último? No, impecable. Ok, ya están todos destruidos. Bueno, eso nomás. Nada, si no tienen ninguna otra duda, ya son libres de hacer sus vidas. Chau, Jano, nos vemos. Gracias. Oye, gracias, Nos Jano. vemos. Nos vemos. Después le subo a la noche el archivo. Bueno, nos vemos.